este panel, que forma parte de los conversatorios que organizamos en el PUEC UNAM sobre los impactos urbanos del sismo del 19 de septiembre de 2017. El panel se titula Información, Sociedad Civil y Nuevas Tecnologías. Brevemente, esta intervención tiene formato de conversatorio, entonces va a ser lo más ágil posible, unas respuestas de 5 minutos y pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Tengo el gusto de presentarles en esta mesa a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora e investigadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora tiene una larga trayectoria profesional, es expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y entre sus líneas de investigación está Sociedad de la Información y el Conocimiento, Marco Legal de la Radiodifusión y de las Telecomunicaciones, Desarrollo de los Medios de Comunicación en México. Ahí ya. Perfecto. El desarrollo de los medios de comunicación en México. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación con estos temas y es autora y coautora de varias obras. La más reciente es un libro titulado Telecomunicaciones y TIC en México del 2016. Pues mucho gusto. Qué bueno que está con nosotros, doctor. Ahora les presento a la doctora Luz María Garay. Ella es investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, es profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el posgrado en Comunicación, y tiene también una larga trayectoria en estos temas. Y también al maestro Fernando López Cortés, quien él mismo se presenta como un amista de a pie, aunque tiene largo trabajo en el tema de la comunicación y la sociología. Es licenciado en comunicación y maestro en sociología y trabaja el tema de redes sociales virtuales, movimientos sociales y tecnologías de la comunicación. Pues les doy la gran bienvenida a todos ustedes y pues sin más ya empezamos el panel. Entonces, la primera pregunta es, se ha visto en los medios de comunicación, a todos nos ha llegado, que hay diferencias esenciales entre la respuesta de la sociedad civil en el sismo de 1985 y el sismo de 2017. Y una de las grandes diferencias que se han visto son justamente los medios de comunicación. Y quisiera preguntarle a los expertos, ¿en qué consisten estas diferencias más específicamente? Le doy la palabra a la doctora Alma Rosa. Gracias. Bueno, de inicio, muchísimas gracias por invitarme a este panel. Es un placer estar con ustedes. Y sobre este punto específico que nos pregunta la maestra Mariana, yo tengo muy claro que en 1985, al igual que en el 2017, la comunicación jugó un papel muy importante. En el 85 fue distinto porque ahí fue la radio, la industria radiofónica, incluso de tipo comercial, la que vimos cómo se transformó para desempeñar un papel de articuladora, de organizadora para los esfuerzos sociales, porque aludiendo a otro de los temas que seguro van a salir aquí, que fue el papel desempeñado por la administración de gobierno, las dependencias relacionadas gubernamentales, se vieron rebasadas tanto en el 85 como en el 2017. Entonces, a través de los micrófonos radiofónicos, los locutores en turno organizaban a grupos de ciudadanos para el rescate o avisaban sobre qué se necesitaba, si se necesitaba ayuda para rescatar a damnificados o si se requería agua o medicinas, algo parecido a lo que vimos hace apenas un mes. Entonces fue muy llamativo que la radio se convirtió, la radio mexicana, la radio capitalina, en este caso, en una radio de servicio. Fue toda una revelación, ¿verdad? Porque en México la radio ha tenido un funcionamiento predominantemente comercial, ayer y hoy. Entonces eso ocurrió con la comunicación.
En cuanto a los ciudadanos, la sociedad civil, en el 85 hubo también esas muestras de apoyo, de actividad, tal como las hubo hoy, que son muy loables y que son muy relevantes. Y relacionado con las entidades de gobierno, pues tendríamos que decir que las dependencias gubernamentales y los funcionarios, la Presidencia de la República, todos se vieron, tanto en el 85 como en el 2017, en un sentido operativo y hasta físico, y hasta yo diría de actitud, distantes de la sociedad, distantes de los esfuerzos de ciudadanos que hacían lo que podían, porque si en el 85 fue tardía la presencia de las autoridades, hoy el problema no estuvo en eso, estaban ahí, pronto aparecieron los mensajes oficiales, y entonces eso es lo que no logró establecer ningún puente con la sociedad. Muchas gracias, doctora. Y en ese sentido, ¿cuál sería el balance a grandes rasgos del manejo de la información en el gobierno, en la sociedad civil y en los medios de comunicación? Le hago la pregunta a la doctora Luz María. Gracias, pues igual buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio, que me parece es un espacio importante que ojalá se esté replicando en muchos otros lugares, ¿no? Porque es un asunto de interés público, digamos, ¿no? Y en el que ojalá al final lleguemos a algunas ideas que sugieran posibilidades a futuro. Me parece que el asunto de la cobertura, tal como lo plantea la doctora Alma Rosa, sí, hay una diferencia abismal, digamos, entre cómo se pudo hacer una cobertura de información, porque en el 85 no había internet, por lo menos no en un uso generalizado, ¿no? No había redes sociales, no había esta posibilidad de la transmisión en vivo y en directo, ¿no? A partir justamente del uso de la tecnología digital, y eso generó, me parece, muchos flujos informativos que estaban compitiendo entre sí, ¿no? O sea, por un lado el gobierno trató de salir rápidamente a través de mensajes en la radio, en la televisión, en los noticieros que dieron cobertura, digamos, a los asuntos del sismo, pero competían fuertemente con los flujos informativos que se estaban generando en las redes sociales. Y bueno, ahí nosotros podemos ver cómo en algún momento el gobierno, frente al embate de toda la información de las redes, ¿no? El gobierno a través de distintos momentos salió a decir, a ver, no le crean tanto a las redes, ¿no? Tengan cuidado con la información que está circulando, porque ciertamente, lo trataremos más adelante, mucha de la información que circuló en redes no es que fuera malintencionada o mal manejada, sino era tanta información la que circulaba, ¿no? Y nos costó aprender ciertas cosas como ciudadanía, que era importante poner un cierto orden, digamos, pero la sociedad civil jugó un papel clave, pero esa sociedad civil que tenía acceso a la tecnología, que estaba habilitada para el uso de las redes y que tenía el interés, por supuesto, ¿no? Y el gobierno hizo lo que siempre hace, o sea, hacer comunicados oficiales, trabajar con los medios de siempre, ¿no? Y dándole un tratamiento como muy de costumbre al asunto del sismo. La misma pregunta. Misma pregunta. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Me da muchísimo gusto ver a doctoras que estimo mucho y reconozco también mucho. Bueno, yo estaba de un año cuando tenía era el 85, entonces lo que hacía era, todo era en el pañal, ¿no? Y entonces no tenía otro foco, pero alcanzo a observar en el tema de en este año que fue el 19S, la diferenciación entre la información, cómo se manejó en términos de gobierno civil y los medios de información, pues sí fue la sociedad civil tenemos tomadas las redes, nosotros somos los que ocupamos las redes. Y tuvieron la intención de participar con nosotros, pero no supieron cómo articularse al mar que nosotros mismos creamos. Después, entre nosotros mismos nos poníamos el pie, pues es obvio, esa es una cuestión natural a nivel social, y muchas
veces el gobierno, algunos representantes del gobierno deslegitimaron movimientos que nosotros generamos, equivocándonos también, y pues, ¿qué pasó? Se hizo una grieta grande entre el gobierno, otra vez, y la sociedad civil. Entonces no supo articularse, no supo que no era el momento de centrarse en su figura, en la imagen, en que los demás vieran que estaban haciendo algo, sino que era el momento, y esto es mucho también por los community managers, que son los que administran las redes de los políticos o de los representantes, los funcionarios. El uso es generar una imagen positiva de ayuda y demás, pero el momento era para convertir esos canales en una red articulada de información rectificada, ¿no? Entonces no supieron hacerlo, también se equivocaron, como también nosotros nos equivocamos. Entonces me parece que eso fue un factor elemental. Los medios de comunicación tradicionales pues fue el centrarse en historias un poco melodramáticas, y pues bueno, eso en nuestras generaciones, en la generación de los 36 para abajo, pues ya cambiábamos, eso no sirve, ¿no? Entonces el distanciamiento fue bastante, se generó bastante distanciamiento y todos terminamos rotos, ¿no? Gracias. Y en ese sentido, ¿qué lugar ocupan las redes sociales virtuales en la organización de la sociedad civil para actuar frente a la tragedia? Y si pueden dar un balance al respecto. Bien, pues esta pregunta es muy interesante, y podremos decir que las redes, las tecnologías de la comunicación del siglo XXI, tanto la telefonía celular como los servicios de telecomunicaciones, como particularmente el WhatsApp, parece, se convirtieron en herramientas incluso de sobrevivencia. No solo fue para la socialización, como son sus usos cotidianos, sino que ahora incluso llegaron a significar el poder sobrevivir. Hemos leído, nos hemos enterado de varios casos dramáticos, según los cuales pues las personas que estaban bajo los escombros lograron comunicar dónde se encontraban, se fueron buscadas. Esto fue gracias a un mensaje, a un WhatsApp, ¿no?, como se dice coloquialmente. Entonces, las herramientas de comunicación sí desempeñaron un papel muy relevante, ¿no? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Pues el balance, si es positivo, negativo. Bueno, yo lo que también veía en este episodio tan importante para todos nosotros, por un lado, es que no solo fue en la Ciudad de México el desastre, y es algo que no debemos perder de vista, ocurrió también en importantes ciudades del país. Y esto también nos remite a analizar que este acontecimiento de desastre reveló que existe y persiste en México una brecha digital. La brecha digital, que es más que una diferencia entre conectados y desconectados. La brecha digital, más bien dicho, las brechas digitales, porque son etarias, es decir, de edades, de diferencias de edad, de usos, de apropiación tecnomediática, todo eso salió a la luz, porque aquí en la Ciudad de México esas situaciones de sobrevivencia, de emergencia, de rescates oportunos pudieron ocurrir porque la gente era usuaria, y algunos de ellos con usos hasta ciertamente sofisticados, digamos, pero en otras ciudades del país no hay la conectividad, no existe ni la conectividad ni tampoco las habilidades digitales de muchos usuarios que les permitan comunicarse con, ya saben, con quiénes, a dónde, etcétera, en una situación donde uno se está jugando la propia existencia, ¿verdad? Entonces, creo que eso resaltó mucho. Existe una brecha, una serie de brechas digitales en México, falta conectividad, y también brilló, en este caso por su ausencia, el protocolo de emergencia que el órgano regulador, el recientemente creado IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones,
tendría ya que haber puesto en marcha, porque estaba considerada una consulta pública para ese protocolo de emergencia que tiene, por supuesto, consideradas las redes. Y en marzo se tendría que haber realizado esa consulta pública. No se realizó, está ahí un poco dejado de lado, y ahora estamos viendo que eso es urgente y que se necesita tener una herramienta de ese tipo para saber qué hacer y para que todos los operadores de telecomunicaciones se enlacen y también sepan cómo actuar. Gracias. Paso para allá el micrófono. Gracias. Bueno, digamos, es demasiado cerca el tiempo, ¿no? Es un mes como para poder hacer un análisis mucho más cuidadoso, digamos, de lo que sucedió con las redes, pero pensándolo, yo ubico 3 momentos del uso de las redes sociales digitales, ¿no? El primer uso, tal como se acaba de señalar, fue un uso inmediato, básico de cualquier medio, ¿no? En este caso de esta tecnología, que fue la comunicación con los grupos cercanos. O sea, la gente estaba utilizando el WhatsApp o el Twitter, que fueron los que se restablecieron más rápido, digamos, en el servicio. Estoy hablando, por supuesto, a nivel ciudad, para saber de su familia, para avisar a su familia que estaba bien, publicar y que la gente se enterara. Hemos escuchado casos también de personas que te dicen, pues sí, no servía realmente la comunicación telefónica, pero mi hermano que estaba en Alaska podía ver en Twitter, o sí le funcionaba el WhatsApp, y él le avisaba a mi mamá, y entonces había un cruce ahí como de información sumamente peculiar, digamos, ¿no? Pero funcionaron en un primer momento, o sea, pasado el movimiento, la crisis, el miedo, para la comunicación con el grupo más cercano, familia, amigo. En un segundo momento, cuando empezamos, me parece, a ver todo lo que estaba sucediendo, hicimos un uso muy básico también de los medios, que era supervisar el entorno cercano. O sea, rápidamente empezó a circular esta información de se cayeron edificios aquí, acá, allá, hay una escuela, está colapsando, etcétera. Entonces, fue como el uso muy rápido de informarnos qué sucedía. Claro, habrá un sector de la población que se estaba informando en la radio, por ejemplo, ¿no? No todos estábamos metidos en las redes, pero pensemos en los millones que sí estábamos con acceso real nada más a las redes en los teléfonos. Entonces nos estábamos informando, y al mismo tiempo muchos ciudadanos empezaron a informar, y ahí pasa un poco lo que decía Fernando. O sea, la gente se volcó con o sin habilidad digital, o sea, con lo mínimo que saben de uso cotidiano de las redes. O sea, lo que querían era difundir lo que estaban viendo, avisar, dar alerta, pedir ayuda, etcétera. Y en ese momento, en ese segundo momento que yo identifico, empezamos a funcionar como ciudadanía para el rescate, la ayuda, y en un tercer momento el acopio. O sea, lo primero que queríamos era avisar dónde se había caído algo para que la gente acudiera y ayudara. Después, para reforzar ayuda y comenzar rescates más sistemáticos, y en un tercer momento el acopio. Y en un tercer momento, me parece que fue conforme pasaron los días, empezamos a visibilizar mucho a las comunidades lejanas, justo esas comunidades que usaban las redes para decir aquí nadie nos está viendo. O sea, toda la ayuda ya llegó a ciertas colonias, tal, pero en tal colonia falta, caso Xochimilco, San Gregorio, que son los cercanos, ¿no? Y por supuesto, lo que señala la maestra Marrosa, o sea, todas estas comunidades que no tienen conectividad, ¿cómo es que se fueron visibilizando? Pues porque la gente, o sea, la cadena humana que operó detrás de las cadenas de las redes sociales, ¿no? Estuvieron súper activos, ¿no? Visibilizando esas comunidades. ¿Qué aprendimos en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Un problema grave en nuestro país es la falta de conectividad, las brechas digitales, y una cosa también que es central, además del protocolo, que es reconocer la necesidad de que los sujetos desarrollemos ciertas habilidades de uso de las redes. Lo aprendimos. Hay un texto que publicó el profesor Trejo hace poco en un periódico que me parece súper claro en ese sentido, y coincido en 2 cosas. Uno, aprendimos rápido porque al principio era un caos. O sea, usábamos la red, subíamos la foto, pedíamos ayuda y era un caos. Aprendimos pronto cosas básicas como, a ver, en el Facebook pon el mundito, si no, no se puede compartir tu información. 2, pongan la hora, pongan la fecha, porque esos datos nos permiten ir dando seguimiento a lo que sucede.
Ya después vienen cosas más sofisticadas que no entraré ahora, que fue el 19S y el verificado, ¿no? Que todavía es un mayor aprendizaje. Pero aprendimos rápido, o sea, íbamos resolviendo. ¿Y qué había debajo de esas redes digitales? Redes humanas. O sea, compartíamos lo de gente cercana. Yo lo conozco, es mi alumno, es mi amigo, es mi compañero, lo que dice es real, Entonces funcionó mucho, algo que no debemos olvidar, detrás de una red tecnológica hay una red social. O sea, hay gente que está operando cosas ahí, ¿no? Me parece que esos son unos de los puntos. Gracias. ¿Quieres contestar la pregunta? Pues ya lo dijeron todo, ¿no? Porque sí, bueno, yo me prepararía un poquito a lo que dice la doctora Luz María. Yo lo anunciaría un cuarto momento también, es el tercer momento. Después el cuarto momento es cómo seguir acompañando a estas comunidades, ¿no? Se hizo, estuvimos en Puebla en un foro en el cual habían empresarios, franquiciatarios, miembros del gobierno, tratándonos de poner de acuerdo en cómo hacer para que la información fluyera de manera adecuada. No nos pusimos de acuerdo, no pasó nada en ese foro. Entonces, pero de otros lugares surgió 19S, verificado 19S, revisa mi grieta, con reconstruir y demás, que fueron súper benéficas para la sociedad, ¿no? De repente que no podía venir de protección civil porque pues no habían tantas personas de protección civil que pudieran asistir, pues nada más podías mandar una foto, decir mira, esta es mi grieta, y pues de manera virtual decir no pasa nada, no es de peligro, a ver, enséñame con otra foto el polvito que apareció después de esa grieta. Ok, no es peligroso, esa no es peligrosa. Entonces de alguna manera las redes sociales generaron tranquilidad, generaron un poco de certidumbre, también generaron estrés, también generaron y pues todo lo demás del estrés, ¿no? Preocupación y muchísimas otras cosas. Entonces, a mí lo que me parece muy rescatable es las redes sociales que están abajo de las redes cibersociales o el Facebook, el Twitter, son las que estamos formando nosotros. Si estamos habituados a tener una red social colaborativa en donde el centro no somos nosotros, no soy yo, entonces la provocación inmediata es yo utilizo el Facebook, yo utilizo el Twitter sin ser yo el centro, ¿no? Entonces el aprendizaje para mí en específico sería cómo desaparecer en las redes sociales haciendo que aparezca la información central en todos, desde gobierno hasta todos, ¿no? Ese sería como para mí el punto central en el uso de las redes sociales. Muchas gracias. Y este tema que todos abordaron de alguna manera de la desinformación y el exceso de información que recibíamos muchas veces era contradictoria, y uno como ciudadano de a pie pues causaba pánico, o si querías ayudar llegabas a un centro de acopio y ya traías lo que te habían pedido un momento antes y ya estaba saturado esa medicina o esa mercancía que pedían. En ese sentido, pues se ve el potencial de las redes, pero también se ve que hay un aspecto negativo, y ese sería el siguiente punto a abordar. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Y pensar en algunas propuestas para poderlo mejorar. Bueno, ya lo mencionaba hace un momento el maestro Fernando, ¿verdad? Muy acertadamente. Las redes generaron cierta tranquilidad en unos momentos, y en otros más preocupación y más estrés, porque fue a partir del conocimiento de los alcances del desastre cómo se generó ese estrés, esa inquietud que muchos no tenían en el momento del suceso. Pero bueno, este es un punto que seguro saldrá un poco después, ¿verdad? Considero que habría que tomar varias medidas al respecto, sobre todo alrededor de las llamadas fake news, la información que se fue tergiversando, en algún caso por ahí parece, con medios tradicionales, ¿verdad?, de forma quizás hasta intencional, quizás, ¿no? Y en otros, simplemente por la cantidad de información en circulación que existía, y que de repente se veían agregados algunos elementos, algunos datos que no estaban corroborados.
y en una situación de emergencia es muy difícil verificar cualquier mensaje, cualquier información que proceda, ¿no? Entonces es un punto sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? Para evitarlo, para tratar de neutralizarlo. Bueno, yo creo que ahí sería abundar sobre el mismo punto, digamos, este asunto de las fake news. Sí, las redes son más propicias para generar estos rumores, ¿no? Como estas cosas horrendas de entonces va a temblar tal día, tal hora y el sismo estará peor y entonces nos entra un pánico espantoso, ¿no? Pero que la misma red contrarrestaba. O sea, aparecía el aviso oficial, ¿no? Con la información científica de la UNAM diciendo no crean rumores, tal, ¿no? Yo creo que todos los aquí presentes estamos en algún grupo familiar de WhatsApp o vecinal, en donde por más que insistíamos de eso es falso, la gente lo seguía mandando, ¿no? Es que sí, porque dicen que va a temblar. O cosas peores como que dicen que vayas a tal oficina con tus papeles y lleves tal cosa y el gobierno no sé qué, y ya salió el gobierno a través de redes también a decir es falso y a través de medios. Entonces, no es privativo de las redes el problema del fake news, los medios también lo hacen. La diferencia, creo, está en que en las redes hay individuos, puede haber también organizaciones, por supuesto, ¿no?, que no siempre lo van a hacer de manera malintencionada, digamos, ¿no?, pero no hay criterios para la selección, para la toma de decisiones de qué información tomar, y en un momento de crisis, menos. Lo que quiere la gente es ayudar. Pero digamos, aquí retomaría un autor muy clásico, ¿no?, que habla del riesgo de accidente, que es Paul Virilio, y que él siempre ha planteado, cada desarrollo tecnológico conlleva un riesgo de accidente o de desastre. Los aviones que llevan más rápido a un lugar pero se caen, los trenes van más rápido pero chocan. Y él ha hecho muchas reflexiones sobre internet, las redes y todo lo que puede suceder, y me parece que es un riesgo que va junto. ¿Cómo resolverlo? Muy complicado, porque tendríamos que hablar como mucho de la capacidad crítica de los sujetos para seleccionar información, decidir qué comparte, escribir, producir, etcétera, y eso me parece que rebasa por mucho a las propias redes. Tiene que ver con otro tipo de estrategias que sin duda hay que pensarlas, porque es cada vez más claro que la población que usa las redes va en ascenso, con todo y el problema de la conectividad y las brechas, sin duda. Sería, sí, los aspectos negativos son estos. A mí se me ocurre que cómo poder abordarlo, bueno, pues creando, es la oportunidad de crear brigadas, es una palabra, ¿no?, pero es como brigadas en redes, brigadas de rescate informativas y de comunicación, como estas personas que supieron armarlo en el verificado, en estos que supieron cómo transformar la información y cómo hacerla llegar. Estas brigadas las podríamos organizar la sociedad civil, se podrían convertir en ACES, se podrían convertir en ONGs. El mismo gobierno debe tener una instancia que tenga la obligación de, en cada crisis, es tener el pulso social y saber cómo llegar a este pulso social, ¿no? Más allá del atril en el cual siempre se pone. Construir nódulos, estos lugares tendrían que construir nódulos de información como archipelágicos, hablaría Foucault, ¿no?, en estos términos de autores que aquí nos sirven mucho, pero estos nódulos de información en los cuales se construyan y en el momento en el que se activa una crisis es como un botón, ¡pum!, se prendan, y entonces sepamos a quién asistir, en dónde ver, que lo que veamos sea verificado y que estas personas especialistas se dediquen especialmente a eso, y ahorita es la oportunidad de hacerlo. Perfecto, gracias. Bueno, a mí me surgió una pregunta respecto a lo que decía la doctora Alma sobre este protocolo de respuesta a las emergencias. Quería ver si nos puede comentar un poco más al respecto. Bueno, pues hasta el momento el órgano regulador recientemente creado por la reforma de telecomunicaciones, que es el IFT, tiene la obligación legal de formular ese protocolo de emergencia, y decíamos que se quedó ahí de lado. Tendríamos que tenerlo ya, y ese protocolo tendría que incluir algunas acciones o medidas como las que mencionaba el maestro Fernando hace un momento. Una muy sencilla e inicial, diríamos, sería recibir la alerta sísmica
en los celulares, por ejemplo, o recibir instrucciones también a título de cada celular sobre acciones inmediatas a realizar. También incluiría, por ejemplo, tendría que incluir la apertura de los canales, que los operadores de telecomunicaciones, como lo hicieron, pero lo hicieron después de muchas horas, suspendan el cobro de tarifas y abran los canales para que todo el mundo se pueda comunicar. Otro punto fundamental sería, por supuesto, que no se caiga la red. No había llamadas. Sí. Los que no tenían WhatsApp, no tenían esos canales, no usan Twitter, no usan Facebook, sino que su teléfono es casi para llamadas de voz. Entonces todo esto no lo podían, no podían acceder, ¿no? Entonces yo considero que necesitamos ya ese protocolo de emergencia y que los ciudadanos que sean, por llamarlo de esa forma, ciudadanos digitales, que es ya también un concepto que se encuentra en el ambiente, el ciudadano digital entendido como aquel que sabe usar estas herramientas para sus necesidades, las que sean estas, pequeñas, grandes, importantes, todas son importantes, y necesitamos ese protocolo. Entonces creo que hay que hacerle el reclamo al órgano regulador de esto, ¿no? Gracias. Aquí ya tenemos un esbozo de dos propuestas, una tal vez desde la sociedad civil y otra que coordinada por el gobierno y que implica a los diversos actores de México. Y un tema que abordamos brevemente es el papel tradicional que juegan los medios tradicionales de las televisoras y la radio. Y quisiera ver si pueden comentar un poco al respecto. Empiezo por acá. Muy bien, bueno, pues lo decíamos un poco al principio, los medios hicieron lo que saben hacer, digamos, una cobertura rápida, eso sí, ¿no? O sea, fue rápida, eficiente para mucha gente. La radio fue el punto clave en donde se estuvo informando en los primeros momentos. La gran mayoría no teníamos luz eléctrica, entonces bajaban a los autos a estar escuchando la radio, por ejemplo. En fin, ¿y cómo hicieron el tratamiento? Insisto, de manera como muy tradicional. O sea, estaban buscando, ya se decía aquí, como historias en un segundo momento. Lo primero era supervisar otra vez el entorno muy rápido, mandar reporteros a las zonas donde hubo más desastre, estar permanentemente todos los locutores y conductores ahí, ¿no? Cubriendo. Pero me parece que el punto ahí en donde deberíamos de tener como más tiempo para ir haciendo un análisis más formal es que ciertamente cumplieron su función de informar rápido, ¿no? Ya después, cuando empezamos a ver el análisis de las líneas editoriales, lo que destacaban, lo que invisibilizaban, entonces sí ya vamos a encontrar muchas cosas, digamos, que son viejas prácticas de los medios, ¿no? Por ejemplo, toda la cobertura que hicieron de la escuela Rebsamen, que todos sabemos que como todo fue lamentable, pero ahí, digamos, se le dio mucho foco mediático porque había muchos niños que habían fallecido, ¿no? Y hicieron como una miniserie ahí, o sea, desde el caso que todos conocemos de la Frida Sofía, ¿no? Pasando por que llegaran autoridades, hasta el propio presidente llegó a la zona. En fin, fueron haciendo como todo un montaje que al final se cae la historia, se cae el montaje, y cuando haya más tiempo, digamos, de los análisis puntuales, veremos qué papel clave jugaron las redes sociales digitales, ¿no? Para que se desmontara todo eso. O sea, era la gente que estaba ahí pero que transmitía, alguien que escuchó una conversación, empezaron a hacerse preguntas, empieza a circular y empieza una presión al medio que tiene que dar un giro, digamos, ¿no? Pero en esta relación permanente medios-gobierno se hizo otra vez visible y evidente una vez más, ¿no? Cubriendo a ciertos actores, ciertos espacios y con ciertas líneas, ¿no? Siendo poco críticos. Por ejemplo, una cosa que a mí me parecía sorprendente, pero después me acordé del caso Cassés, ¿no? Y era el papel que juega Marina, ¿no? Que pierde mucho de lo ganado, porque no podemos negar que salieron a ayudar a las calles, ¿no? Todo el ejército, la Marina, etcétera, pero que en ese momento pierden mucho de lo ganado entre la ciudadanía porque asumen un papel como un poco extraño, ¿no? Decir, nosotros nos equivocamos. O sea, era inconcebible que eso pasara y pasó. Entonces creo que ahí los medios hicieron lo de siempre, lo hicieron como siempre, y nada más que tienen de frente a las redes sociales y a sujetos que pueden manejar información de otra manera.
No vi tele, no vi tele, la verdad. Lo único que me percaté fue cuando estábamos ahí en las labores de brigadeo. Se vio la distancia gigantesca que hay entre la gente que se activa, que estábamos ahí, y cuando veíamos llegar a los medios tradicionales, enojadísimos. Como cuando golpearon, le dieron un empujón en la cabeza a Osorio Chong cuando entró a pasearse por ahí. Así fue en términos simbólicos. Ninguno de las personas querían que ni Televisa, ni TV Azteca, ni de inteligencia de presidencia que estaban tomando fotografías se metieran ahí, porque estamos enojados y tenemos mucha rabia porque no hemos visto compromiso con la sociedad civil. Bueno, pues abonando al tema de qué tipo de cobertura hicieron los medios clásicos o tradicionales, pues en un principio tendríamos que decir que enviaron a sus conductores estrella, que no periodistas, no es lo mismo. Entonces los conductores estrella fueron a los lugares de los desastres y ahí aparentemente realizaron una cobertura, pero con muchas deficiencias. Sí hay que decir al mismo tiempo que otros reporteros, sobre todo en el caso de la televisión, sí tienen oficio, también eso se apreció, pero no son quienes aparecen todas las noches, ¿verdad?, como portavoces y como lectores de noticias. En el caso de la televisión, considero que quedó muy detrás del asunto, y como bien decía la doctora Garay, pues el caso Frida Sofía es todo objeto de análisis, y intentaron, pensaríamos hacer, como mencionaba ella, pensaron hacer una miniserie o una nota de color, y casualmente el secretario de Educación estaba muy cerca de ese caso, siendo que hubo otros igual de importantes. El caso de las trabajadoras del sector de la costura, ¿no? Y en ciudades de Oaxaca, ciudades de Puebla, había muchos problemas, y la televisión no se paseó por ahí, ¿verdad?, ni hubo cobertura de esos espacios. Entonces fue muy desproporcionado, fue una cobertura pues muy asimétrica, ¿no?, muy centralista. Entonces creo que ese es un error muy importante. Una pregunta sería, ante estas desgracias, ante el sufrimiento humano, ¿cuál es la postura de los medios y también de las redes sociales? Es un dilema tal vez ético, de ver cómo vas a mostrar este sufrimiento o esta tragedia. Pides ayuda, puedes canalizar recursos, pero también está la parte de que puedes explotar a la persona que está perdiendo un familiar, etc. Entonces quisiera ver si pueden hacer un balance sobre esto y cuál sería una propuesta para cubrir futuros tragedias. ¿Empiezo por allá? Gracias. Antes de pasar a esta pregunta, solo un comentario rápido sobre los medios, que por supuesto lo que aquí se ha dicho estoy totalmente de acuerdo. Y es, bueno, se les cayó la Frida Sofía y les surgió la otra Frida, que es el pobre perro, ¿no? Que es una maravilla, digamos, ¿no?, lo que hacen esos animales, en fin, todo eso. Y de repente la volvieron ya un producto mediático. O sea, hay un momento en donde ya la propia sociedad civil salió y dijo, basta, dejen descansar a ese perro, ¿no? Y ya, pero veamos lo que sucedió ahí. Se la agarraron los medios y entonces tienen una figura, ¿no?, que además la llevan por todas partes a distintos programas de radio, de televisión. Hicieron un llevarse a tomar foto con ella. O sea, ese tratamiento mediático también de esa figura que fue central para muchas personas durante el sismo, le dieron un tratamiento mediático terrible. Pero ¿qué pasó? La gente a través de las redes se apropió también del fenómeno, y entonces está todo el mundo de memes, ¿no?, y todas las cosas que se hicieron a partir de eso, que nos va dando muestra de que los medios ya no tienen el control de muchas cosas. Y digamos, eso da para otras mesas de análisis, pero era un punto ahí que me parecía que era importante mencionar. ¿Qué pasa con esto que nos pregunta la maestra Mariana sobre el sufrimiento? Ahí sí creo que en los dos terrenos, tanto el mediático tradicional como en el de redes sociales, vamos a encontrar de todo. Es decir, esta cosa del dilema moral, que tiene que ver mucho con la formación, los valores de los sujetos,
es una discusión muy amplia. O lo muestro como es, cruel, descarnado, etcétera, ¿no? Y porque lo que quiero es justamente visibilizar a la víctima, ¿no? El desastre, y pienso que es positivo. Y está la contraparte que dice, tú lo puedes explicar y exponer, pero no necesitas visibilizar a la persona, no debes de invadir la privacidad de la persona, las fotos de los heridos, los muertos, etcétera, ¿no? Creo que ahí vamos a encontrar siempre el manejo igual, este manejo amarillista, ¿no? Que puede darse y se da históricamente en los medios tradicionales, pero que también es una mala práctica, diría yo, en las redes sociales, ¿no? Porque aparte, una cosa que es positiva y es que cada sujeto pueda decidir qué dice en la red, qué imagen sube. Lo positivo es que puede generar mucha visibilización y ayuda. Lo negativo es que también puede exhibir el dolor, ¿no? Y es muy difícil entrar con cada sujeto para ver cómo está coincidiendo eso. Creo que ahí sí el punto clave está en los medios y en los códigos, ¿no? Que se manejan éticos en los medios, que acá en México ya hay una larga discusión de si sí o si no tenemos que lucrar con el sentimiento, con el sufrimiento humano. Bueno, pues sería pues depende de cada, si lucran porque es su empresa, ¿no? Buscan dinero, entonces al final de cuentas todo es toda información les debe de servir para vender algo, ¿no? Pero a mí me parecería, yo me imagino que como en momentos en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones de México, en las elecciones o en el Mundial, que hay paneles padrísimos con mapas interactivos y demás, yo me imaginaría que en un posible segundo 19S o lo que vaya a ocurrir o lo que no vaya a ocurrir, no sé, que hayan expertos, especialistas hablando del tema, porque pues, mucha gente a lo mejor asiste todavía a estos medios, y que digan, que haya un mapita atrás y que digan, Tehuitzingo, Comunidad de Puebla, necesitan láminas, tal, quieren depositar, pues entonces puede ser aquí, en los momentos de emergencia. Yo creo que sería un papel interesante de los medios, que nos daría compromiso para poder resolver en estos momentos algunas situaciones, y pues también les sirve para vender, ¿no? Porque todos estaríamos viendo también ahí. Entonces, como ganar. Gracias. Bueno, creo que han mencionado los colegas muy bien el tema. Son los dilemas que se presentan siempre en los medios tradicionales, que aparentes posturas éticas no se ejercen en el terreno de los hechos, porque pues vimos que siempre buscan el aspecto sensacionalista, aquel que puedan capitalizar, o que están preocupados por lo que, bueno, un compañero, Genaro Villamil, habla de la rebelión de las audiencias, ¿no? Se les están yendo las audiencias a los medios tradicionales. Entonces están viendo que las redes sociodigitales tienen múltiples recursos, que la información circula muy rápido, todo lo que ya aquí bien se dijo, ¿verdad? Y entonces yo creo que lo que hay que pensar siempre es, como usuario, tener una suerte de autorregulación. El problema está en que muchos usuarios pues quizás no se han planteado esa pregunta, pero un acontecimiento como el ocurrido, yo creo que a todos nos obligó a pensar sobre ese punto, ¿no? Es muy importante. Estaba pensando en lo que habíamos platicado hace unos momentos, y yo creo que todo el mundo aquí conocemos el caso de Frida Sofía, pero a lo mejor en el caso de las personas que no ven los medios tradicionales, quisiera ver si pueden muy brevemente explicarlo para la gente que no tenga el contexto, porque si no, igual no podemos analizar mucho, pero no lo conocemos. Entonces, ¿quién quisiera explicar? Pues si quieres, Alma, tú. Y luego le aderezamos con algunas cosas, porque yo vivo muy cerca de la zona. Exacto. Bueno, pues lo que ocurrió aparentemente fue que una reportera de Televisa estaba muy cerca de una de las zonas del colegio Résame que se desplomó, y aparentemente un rescatista había tenido alguna comunicación con una niña que desde los escombros hizo saber que estaba viva, y unas horas después
Supuestamente también la niña reveló que había otros escolares a su alrededor y que habían sobrevivido y que estaban esperando que los rescataran. Ese hecho, que se dio por verdadero, motivó que la televisión le diera una cobertura especial en serio, a ese hecho, ¿verdad?, de la existencia de una niña con ese nombre y que estaba ahí esperando a ser rescatada. Pasaron muchas horas, comenzó a ser de noche, ¿verdad?, y seguían ahí la cobertura especial, como que el asunto Frida Sofía fue lo que más captó la atención de las transmisiones del día siguiente al sismo, es decir, el 20 de septiembre. Buena parte de la cobertura televisiva de Televisa y después TV Azteca también se sumó a esa cobertura, era sobre la niña. Entonces pasó un día completo, todo el mundo estaba pendiente de a ver qué era lo que ocurría, y de repente aparece el oficial de Marina, ¿verdad?, y descalifica eso como una versión. Entonces aquí lo que, para efectos de la comunicación, lo que es de destacar, además de lo nocivo que fue tener al público pendiente, ya parecía eso una miniserie, ¿verdad?, el hecho de que haya sido falso. Y esto nos lleva otra vez a las fake news, ¿verdad?, fake news, y a la necesidad absoluta de, antes de revelar algo, de supuestamente informar, confirmar que eso es así. Si no hay confirmación patente, es mejor no afirmar ni señalar nada, o dejarlo muy claro en la información, ¿no? Es una situación no confirmada, estamos por confirmar esto, y no echarle más leña al fuego, por decirlo de esa forma, y generar un asunto que después resultó por completo ficticio, ¿no? Hay quienes afirman que esto fue una construcción. Si los medios de comunicación construyen la realidad, creo el caso Frida Sofía lo confirma, fue una construcción. Sí, bueno, no creo que la doctora Alma Rosa fue súper puntual. Lo interesante es cómo se fue dando en 2 días más o menos la historia, ¿no? O sea, es un primer momento y mantenían a la audiencia ahí permanente. Y yo tampoco vi tanta tele, ciertamente estuve un poco más en las redes, pero el caso Frida Sofía era importante, digamos, por lo que estaba dimensionándose, pero nos invisibilizó a todos los demás que también eran importantes. Entonces desde ahí como que deberíamos de haber, como audiencia, empezado a cuestionarnos por qué esa historia y no otras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo vivo muy cerca de la zona, entonces como que el sentir de la colonia, o sea, toda la zona de Villacuapa, ¿no?, estaba totalmente ahí puesta en la atención, y sí me llamó la atención ir a ver qué sucedía en la transmisión que señala la maestra Alma Rosa, que lo hicieron siguiendo una narrativa como de tipo miniserie telenovela. O sea, ya estamos aquí, guarden silencio, ahora los rescatistas levantan el puño, guarden silencio, tal. O sea, era impresionante ver cómo estaban haciendo toda la construcción de ese discurso, ¿no? Y tenían en vilo a la gente, yo incluida, porque hasta ese momento sí pensaba que había una niña ahí, ¿no? Y ya después empiezas a razonar y dices, ¿y dónde están los papás de la niña? ¿Y por qué no han entrevistado a los papás? O sea, cosas básicas de un reportero que, como bien señala la profesora Alma Rosa, se vio que no lo tenían, y entonces desde ahí debimos haber empezado a pensar. Sin embargo, bueno, todo se cae después, ¿no? No queda como muy claro en qué momento es que se desmonta todo y sale la gente de Marina, pero aprovecharon el tiempo para que fueran todas las autoridades. Entonces ahí es lo que yo comentaba del caso, pues es claro, es la historia de siempre, construir una historia, ¿no? Y hacer como el escaparate para que se luzcan funcionarios en turno en ese momento, pero lo terrible aquí es que hasta el presidente fue, o sea, fue todo el manejo de Televisa con el gobierno en turno, ¿no? Mencionaron Fernando, y luego solamente es que tengan claro que lo tan sensacionalista se es, o sea, tan arriba se está como tan abajo se está después, o sea, que sepan la apuesta. Entonces, tanto ganan, tanto pierden. Sí, muy breve, relacionado con este caso también, el corolario final de este asunto fue, como ya se decía aquí, la pérdida de credibilidad de la Secretaría de la Marina, siendo que fue la televisora
la que magnificó el evento, la que lo construyó, según parece. Después no quisieron de ninguna manera asumir ninguna responsabilidad. La transfirieron a la Secretaría de Marina y a los rescatistas mismos de esta dependencia, y entonces tuvo que salir el secretario a pagar los platos rotos, ¿no? Eso estuvo muy bien. Sí, claro. Una alternativa a este tipo de fake news se da desde la sociedad civil, y Fernando nos había comentado de ello al comienzo. Quisiera ver si puedes platicarnos un poco más de Verificando 19S y también si los demás, de otras posibilidades o otras propuestas que ya se hayan puesto en marcha durante el sismo. Pues muy poquitos, en realidad lo que es Verificado 19S es un paso, yo creo que fue un día después de justo el temblor, 24 horas después, no recuerdo bien, en el cual primero compartíamos todos en el Twitter o en el Facebook, y después no sabíamos si ya se había llevado el martillo hidráulico a tal lugar. Entonces llegaban 3 martillos. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Poner la hora de actualización de esta necesidad. Y entonces en este tren de ponernos entre todos de acuerdo, surgen estos hashtags, surgen estos filtros que son, ok, me meto en este hashtag, entonces yo ya sé que Verificado 19S está verificando información de necesidades, y entonces yo ya digo, ok, Verificado 19S, Repsamen, bla, 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 ok, entonces ya sé qué es lo que necesitan. Asimismo en Puebla, asimismo en Oaxaca, estos son como organizaciones que alcanzamos a aprender la sociedad civil para el uso de las redes sociales, en el cual cada información estuviera seriada y no tuviéramos repeticiones. Esto es súper valioso, porque cualquier respuesta que después podamos hacer, ya más o menos tenemos, ahorita que tenemos este pulso, pues tenemos el germen de donde pueda surgir una organización estructurada en función de la información, y las personas desaparecen, o sea, ahí la información fue el centro, las personas desaparecen. Entonces fue maravilloso. Verificado 19S es un ejemplo. Antes también surgió en Puebla 19S Puebla, Verificado 19S Puebla, en Oaxaca, en Morelos. Híjole, aprendimos muchísimo, y ahorita sigue este aprendizaje para ver cómo nos podemos organizar en el seguimiento y acompañamiento de estas comunidades y estas necesidades. Gracias. Ciertamente, digamos, estas iniciativas, una cosa que es súper importante destacar es que son iniciativas de jóvenes que tienen un manejo ya como más claro de la posibilidad de uso de la tecnología, ¿no? Y por lo tanto fueron capaces de ayudarnos a organizar a los demás. O sea, si ustedes usaron el hashtag, ¿no?, de 19S, yo al principio no entendía cómo estaba funcionando, y entré y ellos mismos daban instrucciones y te decían, solo puedes usar el hashtag si tú estás en el lugar, o si tienes la verificación de 2 personas en las que confías que están ahí. Y entonces eso de entrar era un filtro súper importante. Igual mucha gente no lo entendió, y de todas maneras ponía el hashtag sin entender la lógica y funcionamiento, y se siguió generando un poco de caos, ¿no? Pero es normal, o sea, era un momento de crisis, insisto, todos queríamos ayudar, ¿no? Algunos pudimos salir a ayudar en la calle, muy poco, pero lo hicimos mucho desde los entornos digitales, en fin. Me parece que hay una posibilidad a futuro que yo detecté en el momento de la crisis, fue a partir de una investigación que estoy desarrollando actualmente con jóvenes activistas de colectivos y organizaciones estudiantiles. Evidentemente los sigo a todos ellos en las redes, a sus colectivos y a muchos de ellos de manera individual, y vi cómo funcionaron a nivel comunidad. Rápidamente ellos atendieron a su comunidad, ¿no? Por ejemplo,
un joven activista que tengo, que forma parte de un colectivo del Politécnico Nacional. Él es originario de Oaxaca. Y entonces activó mucho del colectivo del Poli para generar información, visibilizar a las poblaciones, denunciar cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo, los robos que todos vimos en los medios y en las redes, ¿no? Que se robaban el acopio, que había cierta violencia, ¿no? En algunos espacios, etcétera. Pero él no tenía el interés de cubrir todo lo que pasaba, se centralizó en una comunidad a la que él podía atender. Y como ese, en la Universidad Pedagógica Nacional igual tengo contacto y sigo jóvenes activistas de otros colectivos. En la UPN tenemos una licenciatura en educación indígena y hay muchísimos jóvenes de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, etcétera, y operaron igual, o sea, atendían en lo inmediato a su comunidad y utilizaban las redes para eso. Yo creo que mucho de la experiencia de estos colectivos puede darnos información muy útil para pensar en cómo integrar a la ciudadanía a esos protocolos que menciona la maestra Alma Rosa, que derivan desde el gobierno, pero quien realmente hace que funcione todo esto es la sociedad civil, y ahí hay mucha experiencia acumulada que me parece deberíamos de capitalizar. Sobre este tema también, ¿no? Sí. Bueno, relacionado con lo que acaban de decir los colegas, sí es importante que exista un protocolo de emergencia con participación de organizaciones sociales que de alguna manera ya están preconstruidas en este momento y que se tendrían que aprovechar, ¿no? Esa organización que se ejerció en esos momentos. Pero yo he estado pensando en estos días sobre la pertinencia, la necesidad de que la sociedad haya tenido que desempeñar labores de rescate. Creo que este es un tema, haciendo memoria de lo loable que ha sido, de la aportación que ha constituido esta participación social. Un punto que quiero mencionar es que en realidad, en estricto sentido, la sociedad no tendría que estar levantando piedras, tendría que venir eso por parte, otra vez, de protocolos de emergencia, que en su parte de comunicación le tocan al IFETEL, pero que hay otras secretarías de Estado, de la Defensa, la Marina, las que sean, que deberían de tener esto muy preparado y salir en acción. Y el ciudadano que tiene todo el interés, pero que no tiene la formación de rescatista, y que ahora no nos vamos a convertir todos en brigadistas porque el que tiene que hacer la tarea no la hace y no se la reclamamos. Creo que ese es otro punto importante, ¿no? Sí es relevante y se necesita, y en un país como este querido país nuestro, nunca estará de más un ciudadano informado que sepa qué hacer en situaciones de riesgo, pero no tendría ese ciudadano que llegar a esas situaciones como llegó. Hubo casos de jóvenes, un caso muy lamentable de un joven que le cayó una marquesina, ¿no? Y él salió a ayudar, y actualmente está en una situación de salud terriblemente vulnerable, ¿verdad? Porque él no sabía qué hacer y llegó a partes donde no tendría que haber estado. Un joven de apenas 18 años, ¿no? Entonces, a lo que voy es a reclamarle la obligación a quien la tiene. En este caso son secretarías de Estado, Presidencia de la República, Gobierno de la ciudad, que genere protocolos de emergencia reales y que se apliquen, ¿no? Es algo que tenemos que reclamar los ciudadanos como parte de todo esto. Me gustaría tocar un punto con lo que dice la doctora Alma Rosa. Ahí estando en el lugar, sí, yo tuve que convertirme en brigadista porque así me lo generó mi sangre, no podía. Y me di cuenta que sí, en las primeras horas solamente habíamos civiles, había mucho albañil, había mucho por ahí bombero, policías auxiliares, de todo. Los que más sirvieron fueron los albañiles, la verdad. Pero en estas labores de brigadeo, después de unas horas llega Marina, llegan los soldados, inteligencia y demás, y nos empiezan a querer desalojar. No entendieron ellos la energía social que estaba ahí. Nosotros queríamos sacar a las personas que estaban ahí abajo, y ellos llegaron a desalojarnos.
hubo muchísimos conflictos. Yo presencié conflictos de golpes, gritos, y debe de existir por parte de estas instancias, además de la organización de protocolos para que inmediatamente salgan y nosotros sepamos que ellos tienen que llegar ahí, una persona que sensibilice, una persona que comunique, porque si no es así, bueno, esto sí ocurrió ahorita, pero sí, mediadores, pero después, digo, alguien que traiga un pico, le clava el pico y un disparo, y bueno, es una serie de conflictos insostenibles. Entonces sí me parece importantísimo este punto, y mediadores por parte de estas instancias. Este es un tema que da para muchas propuestas, ¿no? Entonces, pensando en un futuro, ahora ya pasó el momento de la respuesta a la emergencia, vamos ahorita a la reconstrucción de la ciudad, y sería bueno pues reflexionar sobre el papel que van a tener los medios de comunicación en esta reconstrucción y qué propuestas podemos hacer tanto de la sociedad civil como tal vez la comunicación del gobierno, que también podríamos hacer un balance al respecto para mejorar este proceso de reconstrucción. Bueno, ese me parece que es un tema muy amplio que rebasa por mucho solo el aspecto de la comunicación, ¿no? Y de las tecnologías. Sin embargo, como en todo fenómeno social, es importante mantener informada a la población, ¿no? De manera veraz, oportuna, aunque suene anuncio periódico, ¿no? Pero es que es real, o sea, son cosas claves. O sea, si nos fijamos y alguien hiciera un análisis del discurso de lo que hemos hablado en esta mesa, hemos hablado mucho de la necesidad de tener información que esté verificada, contrarrestar el rumor, que eso me parece que es clave en muchos casos que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, que dicen que van a tirar el edificio y no es cierto, que dicen que van a demoler tales y tales, por ejemplo el Plaza, me acuerdo muy bien en la Condesa, que si sí, que si no, hay un mundo de rumor y no hay información concreta. Entonces, en este momento en donde sigue tan sensible, todos estamos sensibles porque tenemos historias cercanas de personas afectadas, ¿no? Lo que necesitamos por parte del gobierno, pero a través de los medios, es una información muy clara, ¿no? Que informe a la ciudadanía de cómo se están destinando, por ejemplo, los recursos realmente para toda la ayuda internacional y toda la ayuda nacional que se ha generado, cómo se están destinando esos recursos, qué comunidades están ayudando, cuáles comunidades no. Ser muy claros en la información que se le debe dar a los ciudadanos que van a solicitar ayuda, porque esa claridad, mientras más informada está la gente, disminuye más la posibilidad de rumor, y eso puede disminuir mucho esto que decía Fernando, de como hay tanto enojo contra el gobierno, ya no les creemos. Por ejemplo, el edificio ya lo revisó el DRO del gobierno, y en las escuelas eso está pasando, ¿no? Y la gente que dice, no, bueno, pero si hay esos niveles de corrupción en el gobierno, capaz que me mandaron un DRO que ni sabe, y entonces yo quiero que venga otro a revisar, porque claro, estás hablando de la vida de tus hijos, ¿no? Y hay un nivel tan alto hay tan poca credibilidad, digamos, que tienen que contrarrestarla informando claramente. Y las redes sociales jugarán un papel también central ahí, otra vez cuidando que pueda haber mucha información falsa, ¿no? Pero justamente este capital que hay de colectivos, de redes en las que sí se confía, ¿no? Y esas redes se dan a la tarea, que lo está haciendo por ejemplo el 19S, ¿no? O sea, no ha parado el trabajo, ya no es tan intenso, pero siguen poniendo cosas así eventualmente, desde sigue necesitando ayuda aquí, no abandones a los vecinos de tal lugar, necesitamos esto, ¿no? Entonces permanentemente, desde mi punto de vista, en los dos ámbitos, lo que necesitamos es información clara, verificada y constante, para que la población tenga claridad de lo que está sucediendo cada paso de la reconstrucción de la ciudad y las otras zonas del país que se vieron afectadas. Pues a mí se me ocurren tres cosas. Bueno, lo que preguntan los medios tradicionales, sociedad civil y gobierno. Primero, los medios tradicionales que enfocaran su venta en otro lugar que no fueran las historias. Sé que están acostumbrados a vender historias y es lo que más conmueve, pero si vendieran también la historia del proceso que se está cumpliendo por parte del gobierno,
o la ayuda internacional, cómo está llegando a las comunidades. Esta también es una historia emocional, o sea, es una propuesta que también es para que ganen dinero, porque no van a dejar de ganar dinero. Entonces, no van a dejar de buscar dinero. Entonces yo pensaría que vender el proceso de cumplimiento y de reconstrucción, eso no de una familia, ¿no? Sino de tal municipio, 37 casas, pero ya son 20 las que se removieron los escombros, pero ya son, entonces estamos acompañando, y la historia es nacional, no es una historia individual en la cual deslegitima todo lo demás. Por parte de los civiles, de mi aprendizaje es, teníamos mucha energía, teníamos tiempo, fue una semana en la que todos dejamos de trabajar, me parece. Bueno, no todos, ¿no? Algunos, ¿no? Sí, yo perdí el trabajo en realidad. Entonces, dejamos de trabajar una semana y nos abocamos. Pero después de esa semana se pierde, se suelta muchísimo. Entonces, lo que podríamos hacer es que generáramos una red de ayuda, de acompañamiento de una familia o una comunidad. Enfocarnos, o un barrio, una colonia, una cuadra, un edificio tirado. Con eso me parecería suficiente. Y eso por medio de los medios de comunicación, por supuesto, por las redes, porque no puedes ir, todo el tiempo estás trabajando. Y por parte del gobierno se me ocurre una aplicación que él pudiera organizar, una aplicación en celular, Android o iOS, en la cual pudiera haber un mapa interactivo de reconstrucción y acompañamiento eficaz de las personas que están ahí. Que si se te cayó tu edificio, pues entonces yo me inscribo porque yo estaba en Viaducto y Medellín, y entonces yo soy parte de, yo me meto a la aplicación, Juan es parte de esto y está verificado por parte del gobierno de que Juan perdió su colchón y perdió su gato. Ay, fíjate Juan que en esta red me encontré a tu gato. ¡Pum! Pero el gobierno tiene que ser el que destine la energía y el dinero de estas formas de ayuda y de nódulos de información. Entonces se me ocurren esas tres. Gracias. Bueno, pues este foro creo que ha tenido el gran acierto de ponernos a pensar, ¿verdad?, en corto, mediano y largo plazo, para cómo resolver, cómo hacer frente a esta situación. Entonces, a corto plazo, reiteramos, hay un protocolo de emergencia con características como las que ha mencionado ahora hace un momento Fernando, con recursos digitales que pueden ser sumamente eficientes, sumados a los que ya existen, y que permitan articular ese esfuerzo, esa energía social. Entonces, un protocolo de emergencia a corto plazo, con uso de redes, también de medios tradicionales, todo ello organizado de manera que se ofrezca un servicio a los afectados, a los damnificados. A mediano plazo, creo que se tendría que generar una estrategia de comunicación para la crisis, y en esa estrategia de comunicación para la crisis, se construye a partir de 3 etapas. Una primera etapa de una estrategia de comunicación para la crisis es la de la reacción inmediata. En caso de un desastre, ¿qué hacer? Este tipo de diseños de estrategia de comunicación ya existen en el país, por ejemplo, a partir de los huracanes en el norte del país, en zonas donde ha habido periódicamente grandes meteoros catastróficos, ya tienen estas estrategias, ¿no? En la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación hemos visto que muchos trabajos apuntan a esto, ¿verdad?, de colegas de diferentes entidades del país. Una segunda fase de esta estrategia de comunicación para la crisis sería la de las acciones a tomar. Una vez que de inmediato se recomiendan tales acciones, tales y cuales, a partir de esta estrategia, luego, ¿qué acciones toman, por ejemplo, a lo largo de esa primera semana, ¿no? Y después una tercera de medidas a realizar para situaciones ya como estamos ahora, a un mes, ¿no? Pero esa estrategia de comunicación para la crisis que no tenemos, también tendría que, por supuesto, conllevar una etapa de prevención, para que no, frente al desastre ya en esa situación, pretendamos responder y reaccionar, sino también prever.
Entonces, las estrategias de comunicación para la crisis son una posibilidad muy importante que tendría que también, como parte de las políticas públicas, el gobierno en turno poner en acción. Pero aquí tenemos un grave problema, ya citado por los dos colegas, ¿verdad? La falta de credibilidad de las instituciones. Si nos convoca la Secretaría de Gobernación, ¿cuántos vamos a responder a esa convocatoria, no? Le damos mucha mayor credibilidad a nuestros pares, a los ciudadanos, aquellos que como nosotros confiamos más en alguien que ya conocemos y que en la red nos está informando de algo, nos está invitando a colaborar, no confiamos más en él que en las instituciones. Entonces, esta es una grave dificultad, porque necesitamos que el país se transforme y que esas instituciones cumplan con su cometido y que además se ganen a pulso esa credibilidad que no tienen. Eso es algo que tenemos que afrontar como ciudadanos, y que yo creo que la energía social a partir de esos días se puede canalizar hacia ello, que esas agrupaciones sociales incipientes que surgieron, las podemos llamar emergentes, mejor todavía, que brotaron en esos días, sigan en colaboración, en trabajo colaborativo, y se vayan ampliando y se vayan consolidando y se traduzcan en organizaciones civiles, no solo para situaciones de desastre, sino para muchas otras necesidades que nuestro país tiene. Habrá quien piense, habrá quien diga que estamos politizando el asunto, pero necesitamos hacer política para que el país se transforme y para que tengamos otras instituciones, las que necesitamos. El país se tiene que transformar, ¿no? Entonces creo que es ineludible tomar ese paso, ¿no? Y luego, como estrategia de largo plazo, que funcionen los programas de inclusión digital, que en el país siempre se han quedado a la mitad de lo que pretendían o hasta menos. Yo estoy segura que ustedes se acordarán del famoso programa iMéxico que lanzó el gobierno de Vicente Fox, y que era un México digital en 6 años, y que no, desde luego que en un plazo tan corto, con tantas acciones de alfabetización digital que se requieren, ¿verdad?, para que todos los ciudadanos tengan acceso, uso y apropiación de las tecnologías, no se logró. Y además pues luego se supo que hubo corrupción en ese proyecto. Ese proyecto ha sido sustituido hoy por la Estrategia Digital Nacional, lanzada en noviembre del 2013. Ya tenemos 4 años de la Estrategia Digital Nacional, y que entre sus grandes promesas está el de llevar conectividad al 70% de los hogares mexicanos para el 2018. El 2018 ya está aquí, casi, ¿no? Ya llegó, y no tenemos esa conectividad. También propuso acciones de alfabetización digital, no se han realizado. Propuso grandes proyectos como la red compartida, que es infraestructura de telecomunicaciones. Ahora los servicios se cayeron porque no tenemos esa red, ¿no? Y ya le están restando recursos con el problema de la economía nacional. Entonces no es poco el problema, es una situación compleja, pero no por ello nosotros consideramos que no es posible. Sí es posible, y sí creo que hay que aprovechar esta gran energía social para exigir a quien le toca que proyectos como la Estrategia Digital Nacional, que el protocolo de emergencia, que tienen recursos que pagamos con nuestros impuestos, sean eficientes y sean eficaces y se apliquen, ¿no? Entonces ahí quedan 3 propuestas a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. ¿Paso para acá? Sí, bueno, había empezado con el asunto de la información, que me parece que es central, y me sumaría en este último punto al asunto de la inclusión digital, porque son varios niveles, digamos, de la brecha, ¿no? La profesora Ana Rosa habla del acceso, el uso y la apropiación, que dicho así suena súper fácil. Es una cosa súper compleja. La primera, que es dotar de equipamiento de entrada y conectividad al grueso de la población, es un derecho humano básico, o sea, no estamos inventándolo, ya forma parte de los derechos humanos el acceso a la información. Y en esta sociedad tan digitalizada, ¿no?, que no es evidentemente el grueso de México, aquí alguien lo decíamos, ¿no?, hay 40 millones de mexicanos que están fuera de esto porque están fuera justamente de la conectividad que tiene que ver con el nivel del uso.
La segunda parte del acceso que se menciona como alfabetización digital, los esfuerzos del gobierno ciertamente han ido fracasando constantemente, no es que no los implementen, es que fracasan. O sea, compran equipo, no sé, enciclomedia, habilidades digitales para todos, etcétera, ¿no? Porque es una concepción de alfabetización muy tradicional, muy formal y muy desde lo escolar. Creo que ahí hay una veta de posibilidad esperanzadora para la sociedad, digamos, en estos aprendizajes a partir de la experiencia de manejo de los sismos, y es que no podamos pensar que la alfabetización digital se va a dar a partir de lo que diga el gobierno y desde las escuelas. Hay que exigir que lo hagan sin discusión. Pero los ciudadanos que estuvimos haciendo trabajo en redes, bien, mal, regular, los jóvenes que lograron organizar de manera más sistematizada, como los del 19S, etcétera, somos usuarios que no hemos aprendido el uso de la tecnología en ningún aula. Ha sido mucho a partir de la experiencia social, o sea, de para qué quiero usar la tecnología, y a lo mejor si me hacen una prueba estandarizada la repruebo. Pero si me preguntan para qué la uso, como estos jóvenes de los colectivos, como la gente de a pie que decimos, ¿no?, que está haciendo una cosa que tiene más que ver con el uso de la tecnología como tal en la vida cotidiana, es algo que me parece que es para el momento de la crisis. Es decir, no pensar en un proyecto de alfabetización como tal, sino de incorporación de la tecnología con fines muy específicos en situaciones de crisis. Cosas súper básicas como estas que decíamos: si quieres que se comparta tu publicación, tienes que publicarla pública, porque si lo dejas cerrado a tus redes no lo podemos compartir. ¿Cuántos leímos eso de no se puede compartir, no se puede compartir, tómale foto, no sé qué? Inventábamos maneras de poderlo ir compartiendo. Son cosas bien básicas, pero que alguien tiene que decirnos. A lo mejor protocolos en la propia red, ¿no?, de cuando quieres usar tus redes sociales en momentos de crisis, tienes que hacer esto, esto y esto. O sea, no un programa, no. Estrategias inmediatas para resolver problemas inmediatos, y ya a largo plazo, pues sí, pensar cómo logramos una incorporación sistemática, más crítica del uso de las tecnologías en general. ¿Quieres aportar tus estrategias o tus propuestas? Sí. Pensé que ya había dicho algo. Sí, pues que ya lo dijiste. Pero sí, ahorita se me estaban ocurriendo otras, ¿no? Me imagino también lo que dice la doctora Alma Rosa, que sí hay un desprendimiento generacional y hay que abordarlo. Y también lo veo desde nuestra generación, ¿no? Bueno, la generación también que va abajo, pues habla de que es muy lento a veces el Facebook, y que se mantienen ellos mejor en Twitter, ¿no?, o en otras redes. Y entonces también habría que pensar en un desde los ¿cómo se llaman los que no son nómadas? Los que no son los nativos, ¿no? Los nativos. Tampoco, bueno, pero bueno, los que nacieron ya con las tecnologías, son más los nativos digitales. ellos también habría que capacitarlos para sensibilizar en creación de puentes, porque si no, los de acá van a querer alcanzar a los de acá, pero los de acá van a huir de los de acá que los están alcanzando, y entonces sí sería una generación de puentes en el cual las generaciones nos hermanemos de alguna manera digitalmente hablando y podamos tejer puentes, en lugar de que, y aquí lo vi también en el 19S, vi que no, es que Facebook no sirve, es que, y las personas de 35, 40, 45, 50 pues no usaban tanto Twitter, era más Facebook. Entonces, no entiendo esto, hijo, ¿cómo le hago para...? Y entonces los chavos así de no, puro Twitter. Entonces se genera una brecha mayor. Entonces yo creo que capacitaciones de doble bucle, como la arroba misma, serviría. Algo que quiera comentar al respecto. Bueno, este punto que han mencionado los colegas es muy importante y lo podríamos denominar algo así como la autoformación tecnológica, que conlleva estos aprendizajes sociales que ante una situación de crisis, bueno, uno ve qué hace, pero le empieza a aplicar, ¿verdad? Y encuentra cómo. Yo creo que son dos cosas paralelas, que bueno que lo marcan ustedes, ¿verdad? Porque una política pública de alfabetización digital en algunas localidades del país, en algunas regiones, funciona, y es el primer contacto de usuarios con estos escenarios digitales.
pero en las grandes urbes donde hay conectividad, donde estas tecnologías son herramientas cotidianas, bueno, pues el usuario no necesita de estos proyectos, no necesita que en su escuela secundaria tener una clase, él mismo podría incluso enseñarle al maestro, en muchos casos, ¿no? Entonces es a la par, y considero que las políticas públicas como la Estrategia Digital Nacional tendrían que darle entrada también y considerar a esas experiencias de apropiación, esas experiencias sociales de apropiación, para hacer estrategias más integrales y realmente funcionar y servirnos a todos. Gracias. Una pregunta, porque estamos aquí en la UNAM y es una reflexión importante de hacer. ¿Cuál sería el papel de la academia para contribuir tanto a este cierre de la brecha digital como a una respuesta más organizada de la comunicación en una emergencia y a prepararnos para un caso de un sismo, un huracán? Bueno, yo pienso que acciones como estas, ¿no?, son el principio justamente de lo que puede ser la universidad. Digamos, las discusiones después de un mes, ¿no?, nos llevan como a compartir mucho a partir de las formaciones diferenciadas, o sea, todo el ciclo de conversatorios que organizó el PUEC me parece clave, porque fue salud, fue arquitectura, fue transporte, ¿no? O sea, fue como pensar en una gama amplia que socialmente nos impacta, ¿no? Y esa es una primera tarea, ayudar desde donde sabemos, ¿no?, y estamos especializados los distintos profesores, investigadores de la universidad, a empezar a intentar explicarnos qué fue lo que sucedió, ¿no? No porque la gente no sea capaz de explicárselo, sino porque tal vez es necesaria esa mirada de alguien que tiene un poco más de experiencia analizando ciertos fenómenos, como en el caso de nosotros, el asunto de los medios y las redes, ¿no?, para poder visibilizar esa práctica social que tuvimos en esos momentos. Y en un segundo punto, yo creo que se abren muchas vetas de reflexión y de investigación un poco más de largo plazo, que puedan llegar a concretar muchas de las buenas ideas que seguramente se han dicho en estas mesas, ¿no? Porque sí, bueno, deberíamos de capitalizar la experiencia social, ¿cómo? O sea, no, sí, deberíamos de presionar para que se active el protocolo, ¿cómo? O sea, porque buenas ideas, el gobierno tiene 1000 buenas ideas y nunca dice cómo las va a operar, y luego 6 años después nos enteramos que no se operaron. Yo creo que esa es una responsabilidad que desde las universidades, en especial desde esta universidad de la UNAM, debemos dar respuesta debemos tratar de ayudar a responder los cómo, implementar todas estas estrategias que se van planteando, ¿no?, a través de una acción directa con la sociedad. Digamos, es muy importante la investigación de cubículos, sin discusión, muy importante, pero desde mi punto de vista, la investigación en campo es lo que realmente nos permite dimensionar lo que está sucediendo con la gente, ¿no? En mi caso concreto, la práctica, el acercamiento que yo he tenido con los jóvenes activistas, saber, conocer, hablar con ellos de viva voz, y no solo en el documento oficial que dice cómo vamos a incluir lo digital, no sé qué, sino ver realmente cómo lo están haciendo ya en ese momento y cómo operaron en el momento del sismo, me da una dimensión muy real que en algún momento puedo compartir, digamos, en distintos espacios, desde la función académica, ¿no?, que es la que nos toca, y proponer cómo, ejemplificar cómo otros lo están haciendo y que la gente pueda ir tomando experiencia de eso. Estoy segura que después del sismo habrá muchos libros, ¿no?, como después del 85 al año, poco antes tal vez empezaron a haber muchos textos que daban cuenta de testimonios, de análisis, de propuestas, etcétera, que en este momento podemos regresar a ellos y ver qué aprendimos, o sea, qué pasó realmente y en dónde nos equivocamos, ¿no?, qué volvió a fallar, por qué otra vez volvió a salir la gente y no el gobierno, como señalaba la profesora Alma Rosa, ¿no?, por qué no confiamos en el gobierno, en fin, este tipo de cosas que nos permite ver e incorporarlo a todo el repertorio de acciones que podemos generar desde la propia universidad, seguir teniendo espacios de información, pero sobre todo me parece salir a escuchar, a ver, a analizar a la gente y poder dar los cómo para encontrar soluciones un poco más de corto, mediano y largo plazo. A mí se me ocurre, en el mismo tenor que estamos los tres, me parece,
Primero, los conversatorios temáticos son muy importantes porque así se moviliza lo aprendido, ¿no? Se descristaliza. Entonces yo ahorita las cosas que traía en la cabeza se me movieron y estoy aprendiendo cosas nuevas. Esa es la primera, ¿no? Descristalizar o hacer líquido lo aprendido a través de la palabra y la oreja, por supuesto. Después, una articulación de esto a nivel textual y visual, para que lo podamos llevar a las redes, ¿no? ¿Qué es lo que se aprendió? ¿Qué es lo que rescatamos? Demás. De este conocimiento que estamos descristalizando, ¿no? Para que lo líquido se pueda hacer gas también. Después me imagino talleres de a pie y de banqueta que pudiéramos hacer desde la academia, talleres no en un formato de ponencias, sino en un formato de total apertura a lo que vamos a aprender en realidad. Y como científicos pues vamos a generar esa posibilidad de meterlo en un molde científico social, pero vamos a aprender lo que pasó y ellos también pues van a escuchar lo que nosotros pensamos. Entonces talleres de a pie y de banqueta pueden ser importantes, y más con el escudo de la UNAM, o sea, es increíble. Después de esto yo pensaría una capacitación de doble bucle a través de una generación de un observatorio comunicacional de crisis y conflictos, en el cual estuviéramos sociedad civil, academia, en vinculación, y organizaciones no gubernamentales y demás, asociaciones civiles en vinculación con el gobierno. Así como hay un observatorio de conflictividad, así como hay un observatorio de protección al periodista, así hay como un observatorio, nosotros generamos un observatorio desde la academia con vinculación con el gobierno y decirles lo que aprendimos y darle seguimiento a los compromisos que desde el gobierno formulan, ¿no? Y no dejarnos ahí, porque luego nos vamos a hacer de cubículo, ¿no? Cubiculitis, que es parecida a la colitis, pero sí tener que estar haciendo el seguimiento y contacto con la gente, contacto con la gente, no porque no seamos gente, obviamente, no. Pero estar en pie. Perfecto. Gracias. Bueno, pues me parece muy pertinente lo que ellos han comentado, y yo solo complementaría señalando, por ejemplo, la necesaria participación de grupos sociales en la formulación de este protocolo de emergencia. Yo creo que tenemos que llegar ahí, ¿no? Sobre todo aquellos que estuvieron en las trincheras, por llamarle de esa manera, ¿verdad? En esa batalla que se libró, una batalla social, tendrían que estar presentes en la consulta pública, que seguramente ahora con la presión social y la preocupación social que existe, esperemos que el IFETEL sí la ponga en acción, ¿no? Entonces colaborar allí con propuestas en un sentido de grandes líneas de política, digamos, pero también de estrategias muy concretas, como esto del doble bucle que dice el maestro Fernando, ¿no? Eso sería por una parte. Luego, la academia en qué contribuir. Yo creo que aquí hay todo un terreno muy amplio en el que se puede y se debería participar, ¿no? Por una parte, en cuanto al campo de la comunicación, bueno, por lo que toca a los que estamos aquí, ¿verdad? Yo diría que el diseño de esa estrategia de comunicación para la crisis y sus productos, en el sentido de, por ejemplo, infografías digitales, carteles impresos, es decir, en medios tradicionales y en medios digitales, tener productos como parte de una campaña de estrategia para la crisis, pero una campaña bien pensada, hecha también con un trabajo de campo para saber qué es lo que va a funcionar, y no nada más hacer un diseño muy estético y que ya en el terreno de los hechos, quién sabe si funcione. Y luego, como parte de este ejercicio, de este acierto de esta institución que hoy nos convocó, ¿verdad? Pues esfuerzos multidisciplinarios. Yo creo que podríamos o tendríamos que armar equipos de investigación con urbanistas, con sociólogos, con antropólogos, con comunicólogos, y generar proyectos de esta naturaleza. Y yo creo que si una institución tiene con qué hacer algo como eso tan importante, es nuestra Universidad Nacional. Estoy convencida de eso. Aquí lo sabemos,
hay especialistas de toda la gama que se quiera e investigadores, profesores, estudiantes que puedan tener una colaboración amplísima, ¿no? Y voluntad para hacerlo. Entonces, lo multidisciplinario nos llama. Hoy en términos de la reconstrucción de las zonas damnificadas y de ayuda a los ciudadanos damnificados. Pero yo retomo lo que comentaba hace unos minutos. Este país necesita ser reconstruido, no solo por causa del sismo. Necesitamos una reconstrucción total del país. Tenemos un país asediado por los problemas del narcotráfico, dolido por los desaparecidos en muchas circunstancias que no tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? Tenemos un país con una economía muy vulnerable, ¿verdad? Con un futuro de incertidumbre para nuestros jóvenes, un país donde falta empleo, donde falta salud, donde falta educación para todos, queremos internet para todos también, ¿no? Entonces digo, es la reconstrucción después del sismo, pero más allá de eso todavía la reconstrucción del país. Creo que de eso tendríamos que hablar pensando en el 2018. Muchas gracias. Sería abonar con lo que dice la doctora Ana Rosas, y me di cuenta que es necesario que la UNAM como órgano que puede impulsar esto, sí, pero sí necesitamos a líderes que no les dé pena agarrar el proceso, el proyecto y llevarlo a cabo, porque he sentido que en la UNAM o hay gente enamorada del liderazgo, vanidosos, o hay gente que puede, pero como que no se atreve, y entonces sí necesitamos ese liderazgo para llevar a cabo esto que estamos conversando. Bueno, y si me permiten mencionar que tenemos conocimiento de que ya se integró un comité por parte de la UNAM y de Politécnico y otras instituciones educativas también muy importantes para participar de alguna manera en ello. Entonces, pues estamos a la espera de que se abran las puertas, ¿verdad?, para que muchos podamos colaborar en algo, ¿no?, en lo que sea posible. Yo solo sumaría una cosa ahí, y es, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que aquí se dice. ¿Cómo? O sea, las ideas son maravillosas, sumémonos, hagamos, organicemos. ¿Cómo? O sea, el cómo es, me parece que sobre todo en ciencias sociales es algo que debemos de dar el paso siguiente, porque los arquitectos ahorita están pensando en las normas de construcción, o sea, no hay como mucha discusión ahí, digamos, ¿no? Nos falló esto, este cálculo se cayó por esto, entonces hay que replantearnos, hay que ver otra vez estudios de piso, o sea, hay como una capacidad de concretar muy rápida en distintas áreas. En las ciencias sociales debemos de dar ese paso clave hacia el cómo, y creo, por supuesto estoy de acuerdo con lo que acá se ha mencionado, pero desde mi punto de vista hay que voltear a la gente y a lo local. Pensar esta estrategia de, bueno, los de comunicación podríamos hacer parte de la estrategia. ¿Qué sabemos hacer los comunicólogos? Muchísimas cosas. O sea, desde la investigación de cómo construir el mensaje, con qué tipo de lenguaje, hacer lectura de audiencias, ¿no? Pensar en la necesidad de la audiencia, del usuario, etcétera. Más allá de la producción, digamos, del material en sí, que los comunicólogos hacemos mucho más que eso, ¿no? Es pensar en las necesidades locales. Por eso insisto en el cómo, o sea, ve con la gente, porque la gente que vivió el sismo clase media ciudad tuvo ciertas necesidades. La gente en las zonas de Xochimilco y San Gregorio tuvieron otras necesidades y nos enfrentamos en el mismo momento a la crisis, pero las necesidades que tenemos son distintas. Entonces, para cerrar, digamos, porque podríamos tener como muchas ideas de los cómo, que creo que eso es lo rico del espacio, perdón, de la estrategia, creo que en esas acciones que se pueden generar desde la universidad, en este caso, ¿no?, pero en ese comité donde ya hay más universidades y se van a sumar todavía más, debemos pasar del discurso del debemos hacer, sino decir cómo lo debemos hacer. O sea, entrar en acciones concretas de intervención. Obviamente no todos estaremos habilitados para todas las intervenciones, y esa sería la gracia de tener grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, atender a la localidad, atender a la necesidad real de los sujetos y pensar en estrategias diferenciadas, porque si volvemos a la estrategia estándar, como gran paraguas será útil, pero lo que nos hizo falta, me parece, fue entender
a cada comunidad, a cada espacio, a cada problemática para intentar resolver en la medida de lo posible, prevenir todo este tipo de cosas que ya hemos hablado aquí. Gracias. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final de las 2 horas de este conversatorio.